Muy buenos días. Mi nombre es Beatriz García Nais, asociada del Programa Latinoamericano del Wilson Center. Tengo el gusto de darles la bienvenida el día de hoy a nuestro evento denominado La epidemia del dengue, una nueva prueba para el sector salud en América Latina. Desde principios de este año, el dengue, una enfermedad transmitida por mosquitos, se ha extendido rápidamente en América del Sur principalmente, poniendo a prueba una vez más la resiliencia de los sistemas de salud pública de la región y situándose como un reto importante en materia de salud pública. La Organización Panamericana de la Salud ha emitido una advertencia para las Américas, donde se han reportado más de 8 millones de casos de dengue hasta mayo de este año, más del triple del mismo periodo del año pasado. Esta enfermedad también ha matado al menos 3.600 personas. Lo preocupante es que expertos advierten que importantes brotes de dengue podrían ser la norma en el futuro, a medida que el cambio climático provoca temporadas de lluvias más largas y cálidas, condiciones ideales para los mosquitos. En Argentina, Brasil y Uruguay, entre otros, el dengue ha puesto a prueba los sistemas de salud, donde en países como Brasil está poniendo en estruendo los recursos de salud pública, especialmente con los trágicos eventos en Río Grande do Sul. A su vez, en países como Uruguay, el cual vivió un incremento significativo de casos durante el verano austral, ahora está en momento de preparación para una esperada ola al inicio de la temporada del verano. Para discutir este tema de salud pública en las Américas, tengo el gusto de presentar a los expertos con los que discutiremos este tema que nos acompañan hoy en día. Primeramente, el doctor Sylvain Aldiguieri, director de Prevención, Control y Eliminación de Enfermedades Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud. La doctora Adriana Alfonso, directora de Salud del Ministerio de Salud de la República del Uruguay, y el doctor Esper Calas, director del Instituto Butantan de Brasil. Ahora algunos temas de logística para quienes nos escuchan. Para este evento contamos con interpretación simultánea español-inglés-portugués. Pueden acceder a ella por medio del icono de la esfera del lado derecho al fondo de su pantalla y elegir el canal de su preferencia. Pueden a su vez enviarnos preguntas escritas por el chat del lado derecho de su pantalla. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para iniciar, quisiera dar 3 minutos a cada uno de nuestros expertos para dar una visión general de sus organizaciones y país. Y quisiera empezar, por favor, con el doctor Aldiguieri. Doctor Aldiguieri, la palabra es suya. Thanks a lot, Beatrice, and good morning to everyone. It's an honor to be with the high-level Ministry of Health of Uruguay and the Butantan Institute from Brazil. I'm Sylvain Aldiguieri. I serve as the director of the Department for Communicable Diseases, Surveillance, Control, and Elimination. There is an important word at the end, elimination. So sharing some data, as Beatrice mentioned, the year 2024 is at high risk to be the dengue year with the highest number of reported cases. So far in this year, we have 3 times the number of cases reported in 2023, which was already a record in terms of number of cases. So it's more than 8 million dengue cases and more than 3,600 deaths. However, during the last months, it's important to mention that most of the cases were reported in the Southern Cone region, I mean Argentina, Brazil, and Paraguay, which account for more than 90% of all cases in the Americas and more than 90% of the dengue-related death. So it's important also to take into consideration that dengue follows a seasonal pattern, and most of the transmission in the Southern Cone occurs during the first half of the year. So it explains why we have this number of cases in the South.
However, we have to be prepared for an increase in other subregions, including Central America. And as the rainy season, the season at risk, the transmission season is starting now. Another important aspect is that we have the 4 serotypes of dengue circulating in the region at the same moment. And 17 countries and territories have reported more than 1 serotype circulating in their own countries. So it can also increase the risk of epidemics and severe forms of dengue. So another important aspect, we also seeing the presence of a vector, Aedes aegypti, in geographical areas where no endemic transmission was previously observed. And there are several factors that favor the spread of the vector Aedes aegypti. First, environmental causes, such increased temperature and more frequent extreme weather, including heat waves, drought, which led people to store water, storms and flood. And also the El Niño phenomenon at this moment is interfering with the different climate patterns that we were used to deal with. But also it's important to, after the environmental determinants, to speak about social determinants, including the rapid population growth in cities, unplanned urbanization, and also poor housing condition, insufficient water access, sanitary services, and inadequate waste disposal. So everything is contributing to this dengue wave, which is extreme at the moment. So, but there are actions to prevent and control the dengue transmission, and most important, please listen to my message, is to avoid death. So our approach includes strengthening an integrated surveillance for the most prevalent arboviral diseases transmitted by Aedes aegypti. We are talking about dengue, we are talking about chikungunya, which is circulating at the same time as dengue, and Zika. And we need to strengthen the diagnostic and the treatment with an emphasis on the early detection of warning signs and timely care of patients in order to avoid serious and fatal complications. So I would say that the first objective of our department at this moment is to assist countries to decrease the number of dengue-related deaths. But also we have to implement effective strategies for Aedes aegypti control, prioritizing high transmission areas, and when possible, incorporate new technologies such as Wolbachia. Regarding the vaccine, but I expect that my colleague from Institute Butantan would expand, we are talking about the long run. It's important to note that actual dengue vaccine are not expected to have a major impact in the short or medium term. We are expecting an impact in the long run, in the long term. And what was the power response during the last months? It was a very strong response framework from the organization, which has country offices in all our country. And we have 500 million people in the Americas at risk to be infected by the dengue virus. So we have deployed many missions and clinical management, vector control, epidemiological surveillance, and laboratory in countries like Argentina, Bolivia, Brazil, Paraguay, Chile, Colombia, Dominican Republic, Ecuador, Guyana, St. Lucia, and others. What I'd like to stress is the importance of the surveillance, of course, the importance of a laboratory surveillance. We are using, as for other viruses, including COVID and flu, we are using genomic surveillance in the core of our surveillance, and we are in this region of the Americas. We are lucky to have a very strong regional network called ARELDA, with its acronym in Spanish, regional network for the surveillance of arboviral diseases, including dengue, including the characterization, the molecular characterization of dengue. So as a conclusion,
Facing the problem of dengue is not the task of the health sector only, if the task of all sectors of society. We must engage communities to succeed in our efforts to control the Aedes aegypti population and also avoid severe death, disease and death. And the role of the mass media is key, transmitting these messages and recommendations to the population and fighting the misinformation. I hope I was not too long. And no, thank you. You were just thank you. You were just on time, Dr. Alighieri. Thank you so much for that introduction. Ahora me voy a ir con la doctora Adriana Alfonso. Doctora Adriana Alfonso, tengo entendido, no sé si podremos tener a nuestro equipo técnico las diapositivas. Ahí están. Tiene usted 4 minutos. Bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta invitación y gracias a quienes están participando. Vamos a conversar con ustedes, como bien decíamos, sobre la epidemia del dengue, un nuevo reto para el sector de la salud en las Américas. Siguiente, por favor. En el caso de Uruguay, que de alguna manera agradecemos, porque también estamos representando no solo la situación de Uruguay, sino también de todos los colegas, ¿verdad?, de la región. En este caso, lo que vamos a mostrar allí es, previamente a la ocurrencia de estos casos que tuvimos este año, Uruguay venía trabajando igual que el resto de los países en la consigna de una estrategia de gestión integrada. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con epidemiología, Uruguay tiene una red de vigilancia territorial distribuida en todo el país con representantes a nivel de todas lo que llamamos para nosotros departamentos. Habíamos podido avanzar también previamente a esto en la constitución y formalización de nuestro equipo de respuesta rápida, una unidad de alerta y respuesta, siguiendo las consignas, ¿verdad?, de que esta unidad de alerta y respuesta debe tener una vigilancia basada en eventos y una vigilancia basada en indicadores. En lo que tiene que ver con el abordaje de los vectores, Uruguay ya disponía, previo a este año 2024, de la fortaleza de un sistema de vigilancia regular, sistemática, a través de lo que es la constitución de nuestra unidad de zoonosis, articulando en terreno no solamente con estructuras del Estado, sino también con otras estructuras y fuerzas, organizaciones, ¿verdad?, de la comunidad, para poder mantener una vigilancia regular de la situación del vector. Con respecto al Laboratorio Nacional, mucho se ha trabajado también para estar, obviamente, alerta, sí, pero también capacitados ante la posibilidad de esta situación que nos tocó vivir a todos en la región, acudiendo y apostando permanentemente a la expertise del equipo y obviamente también basados y gracias a los escenarios de cooperación que existen, ya sea para fortalecer el Laboratorio Nacional y la expertise de sus técnicos. En el componente de atención al paciente veníamos trabajando, el país viene trabajando desde hace mucho ya en nuestros planes de contingencia. En un plan de contingencia disponemos de un plan de contingencia nacional, pero sí teníamos y seguimos teniendo aún una experiencia clínica escasa. Y esa era una de nuestras grandes debilidades, ¿verdad?, previo a este 2024. También, obviamente, que todo esto es trazable con una política comunicacional permanente. Veníamos trabajando también en el componente de investigación y habíamos logrado crear un laboratorio vectorial. Y tenemos una fortaleza también en lo que permanentemente estábamos analizando, era sobre la integración o no de la vacuna y la mirada que está teniendo la región a través de nuestra comisión asesora. Siguiente. En ese sentido, también, obviamente, fuimos todos partes de esta comunicación y en base a esta comunicación del aumento exponencial y sumado a ello, no solamente el número de casos, sino la circulación de 4 serotipos incluso en varios países, comenzamos a trabajar fuertemente, adicionando elementos, ¿verdad?, a lo que ya comentábamos antes. Siguiente, por favor. En el caso de epidemiología y lo que les contábamos, seguimos trabajando y incrementamos nuestras capacidades de alerta oportuna, incorporando herramientas de inteligencia epidémica como ellos, gracias también a una capacitación que solicitamos y que logramos tenerla en el país. Profundizamos nuestros reportes diarios de situación, cosa que debemos hacer siempre ante un evento como este. Generamos, por supuesto, informes semanales de situación. Logramos incorporar recursos humanos durante el escenario de pandemia de COVID y logramos conservar muchos de ellos para esta situación también de dengue.
Por supuesto, mantuvimos un contacto permanente con la academia para poder analizar los casos, pero también especialmente los casos que lamentablemente tuvimos fallecidos positivos a COVID. Solicitamos cooperación también y fuimos capaces y tuvimos la suerte de tener el apoyo para generar distintos webinars y afiches para poder de alguna manera facilitar y uniformizar la información que disponen los técnicos, y estábamos trabajando y comenzamos a trabajar en la actualización de nuestros planes. Siguiente, por favor. En el componente de vectores ya les contamos los recursos que teníamos, ¿verdad?, previo a toda esta situación. Por lo tanto, esas acciones obviamente se intensificaron, y como ven allí, podemos seguir los índices y generar respuestas en base también al promedio histórico que el país tiene, y en base a eso direccionar las acciones. Siguiente. Como un gran logro, les contábamos, teníamos nuestro primer laboratorio de identificación de crías de vectores. Estamos trabajando en una de las posibles líneas de control, que es la técnica del mosquito estéril, y aspiramos a poder sumar líneas de investigación en resistencia. Siguiente. En lo que tiene que ver con el Laboratorio Nacional, la gran definición que tuvimos que tomar también como país, a pesar de que somos un país pequeño, es poder apoyar a descentralizar el proceso de diagnóstico y confirmación. Eso se pudo hacer, se trabajó en contacto y en conjunto con la academia para esta descentralización, y por supuesto también con los distintos laboratorios nacionales, poniendo a punto técnicas, incorporando con mucho esfuerzo y apoyo insumos y reactivos, y ya disponíamos en COVID y logramos crear esa área de vigilancia genómica, la que también ahora está siendo aplicada para estos agentes. Siguiente, por favor. En lo que tiene que ver con la atención al paciente, como decíamos antes, Uruguay lo pusimos en verde, tiene una gran fortaleza en su sistema de salud y en verdad la accesibilidad y universalidad del sistema, pero también teníamos que enfrentarnos a la escasa experiencia de manejo de casos. Estuvimos trabajando fuertemente en esto, visitando los centros y disponibilizando información y cooperación técnica para poder, de alguna manera, minimizar esta situación. Siguiente. En ese sentido, tomamos el documento que se había socializado desde de directrices para el diagnóstico clínico y lo transformamos en esto. Eso fue hace ya prácticamente 2 años, para poder ir facilitando, de acuerdo al grado de evidencia, orientar el diagnóstico diferencial. Pero durante este año, siguiente por favor, avanzamos en esto y de acuerdo a las nuevas directrices, ¿verdad?, de manejo de casos, actualizamos nuestro algoritmo de manejo de casos clínicos de dengue y también lo pudimos internalizar a la realidad de nuestro país, especialmente dirigido al primer nivel de atención, para poder contenerlo y poder también minimizar el impacto en los otros niveles de complejidad. Siguiente, por favor. Y bueno, simplemente finalizar por el tiempo diciendo que, y compartiendo con el colega que precedió, el doctor Aguillieri, en que obviamente que el denominador común a esto también tiene que ver con el cambio climático, y cuando ustedes nos proponían pensar en próximos desafíos más allá de los propios del país, obviamente que entendemos que debemos trabajar aunados en la región, porque obviamente que el denominador común a esto también tiene que ver con este gran paraguas que es el cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alfonso, por esa primera introducción a lo que está haciendo el Sistema Nacional de Salud del Uruguay. Agradezco y bueno, obviamente durante esta conversación tocaremos el tema del cambio climático y cómo esto está afectando a estos sistemas de salud. Doctor Calas, es un gusto tenerlo. Le damos 4 minutos, por favor. Muito obrigado. Eu peço desculpas, mas vou falar em português, que é a minha língua nativa, e fica Me mais parece fácil. perfecto. Então, saudação ao Dr. Aguillieri e ao Dr. Afonso por dividir essa mesa. Mas eu queria começar fazendo o comentário de que o Brasil vive enfrentando dengue desde a década de 80. Então, nós estamos falando em mais de 40 anos de entrada do mosquito aqui do vírus aqui no Brasil, e as tentativas de controle do vetor. O controle do vetor foi implementado desde o começo e com diferentes estratégias, mas o que a gente aprendeu ao longo do tempo é que, embora seja atingível, é uma tarefa extremamente difícil.
porque as realidades de cada um dos centros acometidos por dengue é extremamente diversa. E o que a gente aprendeu é que o mosquito transmissor é muito resiliente. A gente chegar em comunidades, especialmente muito adensadas e diversas formas, às vezes precárias, de cuidado com locais onde pode ter focos de multiplicação do mosquito, extremamente difícil. Mas a gente conseguiu, de certa forma, manter sob algum controle casos de dengue com algumas epidemias que aconteceram ao longo desses anos. Que é claro que tiveram muitas fatalidades relacionadas, mas a gente nunca viu o que aconteceu agora em 2024. Os casos de dengue começaram a aparecer no fim de dezembro, coisa que a gente não via antes. O número de casos cresceu em janeiro e fevereiro de uma forma exponencial, como a gente não via antes. E eu estou falando aqui de São Paulo, onde a temperatura caiu faz 3 dias. E a gente não passava um mês de maio tão quente quanto nós tivemos esse ano. Como consequência, o número de casos de dengue só começa a cair essa semana, sendo que a gente não via casos de dengue em maio no Brasil. Que dirá casos de dengue no Uruguai, na Argentina, em locais onde nunca tinha visto transmissão nesse nível. Isso, evidentemente, mostra que tem um padrão diferente se sucedendo, que, infelizmente, talvez seja uma nova frente de normalidade. O problema é que tudo isso, a dengue e os casos de dengue, são, na verdade, uma demonstração de um problema muito mais profundo, que é a capacidade que os mosquitos e outros agentes transmissores de viroses estão tendo aumentada nesse ano. Então, nós estamos vendo o dengue como sendo um proxy do que poderá ser várias outras doenças, como o Dr. Aldiguieri já falou. Como, por exemplo, a nossa preocupação é essa: o que vai acontecer o ano que vem? E não é só com dengue. Dengue 3 e dengue 4, que pouco circularam no Brasil esse ano. Mas o que vai acontecer com Zika? O que vai acontecer com chikungunya? E para outros vetores, o que vai acontecer com o Oroposhi, que já teve um aumento muito significativo na região nordeste do Brasil e norte do Brasil esse ano, com casos, número grande de casos na Bahia, vírus Maiaro e uma série de outros vírus que estão por vir. Então a gente vamos resolver o problema do aquecimento global, mudanças climáticas, não é a gente não vai conseguir sozinhos na área da saúde. Então resta ir atrás de soluções que mitigam um problema que pode ser muito maior do que a gente imagina nos próximos anos. O Instituto Butantan desenvolveu uma vacina contra a dengue. Nós estamos na fase final de melhoria de processos de produção, para fazer cálculos de produtividade. Estamos já num processo de submissão a nosso regulador, que é a Anvisa, durante esse ano, que é um rolling submission. E agora a gente espera que a vacina esteja disponível o ano que vem. Mas é claro que depende de vários fatores, né, relacionados ao processo regulatório. Eu concordo que a imunização, e aí nós estamos falando só de dengue, porque tem todas as outras, né? Vai ser uma solução, e a gente pode falar que consequências pode ter a vacina depois, que abrir para o debate. Não estou à disposição e esperando as perguntas a seguir. Muchísimas gracias, doctor Calas. Y obviamente también el tema de la vacuna. Tenemos muchísimas preguntas en cuanto al desarrollo de esta y el rol vital que está jugando Butantan en Brasil y también en esfuerzos latinoamericanos. Doctor Alfonso, quisiera hacerle una pregunta tomando en cuenta, ¿no?, el tema de las condiciones climáticas que han ido cambiando a lo largo de los últimos años y que estamos viendo, obviamente, los efectos que esto está teniendo en el sector salud. Uruguay, en estos momentos, me parece que es un caso muy interesante de estudio,
porque está entre estaciones, no ha llegado, o sea, ya pasaron su verano austral del año pasado, en este momento se encuentran en invierno y están entrando a lo que sería su verano austral a finales de año. Entonces, quisiera preguntarle cómo se está preparando el Ministerio de Salud, los recursos necesarios para esta siguiente ola que sabemos que lo más probable es que comience para finales de este año. Usted habló, por ejemplo, de las iniciativas que está teniendo el gobierno uruguayo, el mosquito estéril. Entonces, ¿nos podría compartir un poco cómo Uruguay está manejando esta temporada de calma para preparar esfuerzos en colaboración o individuales a nivel nacional para hacer frente a la ola que se sabe es muy posible que venga a finales de este año? Bien, sí, muchas gracias. Como mencionábamos antes, estábamos en un proceso primero de revisión del Plan de Contingencia Nacional y también alentando y solicitando formalmente a todos los prestadores de salud dispongan de sus planes de contingencia institucionales. Sumado a eso también, como mencionábamos antes, uno de los grandes puntos críticos era el manejo de casos, ¿verdad? Entonces seguimos trabajando fuertemente en la capacitación de los profesionales, como bien decían los colegas, no solo para el manejo de casos de dengue, sino de otras arbovirosis de importancia de salud pública en la región. También, como contábamos antes, seguimos en este plan de descentralización de diagnóstico para acortar los plazos, ¿verdad?, de resultados. Eso fue también una limitante para nosotros. Y bueno, y después, como a mediano y largo plazo, estamos esperando también el momento más oportuno para poder iniciar experiencias con algunas de las medidas de control dirigidas al vector. Por eso estamos trabajando en la técnica del mosquito estéril, por ejemplo. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Alfonso. Doctor Aldiguieri, quisiera continuar con usted en cuanto a lo que mencionó, ¿no? De hacer todo lo posible para que el número de muertes obviamente no disminuya o se mantenga en cero. Muchas cosas que alguien, ¿no? Que no es especialista necesariamente en dengue, no sabe que hay una segunda, tercera y hasta cuarta variante del dengue y que el dengue es mucho más grave en una segunda o tercera infección. Esto obviamente nos lleva a preguntarnos cómo está apoyando la Organización Panamericana de la Salud para dar seguimiento y una vigilancia epidemiológica constante para combatir el avance de esta enfermedad, especialmente en la segunda, tercera o cuarta infección. Muy bien. Voy a responder en español a su pregunta. Y primero quisiera poner el contexto. En una diapositiva de la doctora Alfonso había una margarita. Y esa margarita se llama la Estrategia de Gestión Integrada del Dengue. Por supuesto, yo hice énfasis en el aspecto de manejo clínico, pero es todo un contexto. Y incluyendo lo de la vigilancia. En la margarita tenemos vigilancia, incluyendo vigilancia de laboratorio. Yo destaqué la importancia de la caracterización molecular. Estamos hablando de serotipos, pero también de genotipos. Estamos hablando de la introducción para el largo plazo de la vacuna. Estamos hablando del control de vector con muchos aspectos, incluyendo las nuevas tecnologías. La doctora Alfonso mencionó mosquitos estériles, cuando tenemos también otras medidas, nuevas tecnologías como la Wolbachia. Estamos hablando de la comunicación. No es únicamente la comunicación de riesgo, es la comunicación para el cambio de comportamiento, es la comunicación para la movilización social y la comunicación de riesgo para que la población sepa en un momento preciso qué hacer y qué no hacer. El manejo clínico, que puedo detallar, y otra vez estamos terminando todavía y en el centro la vigilancia, incluyendo laboratorio.
Es porque cuando tenemos un conjunto de todo esto para evitar grandes números de casos y evitar de pasar de no bien caracterizar los casos que se van a volver grave o que ya están grave. Y en el otro concepto es el servicio de salud, desde la comunidad, la atención primaria, secundaria, terciaria, la referencia. Es donde se detectan los signos de alarma, es donde se estabiliza el paciente, muchas veces son niños, niñas, con un monitoreo estricto de los signos vitales, la presión arterial, el ritmo cardíaco, para evitar un choque. Un paciente detectado con un choque por dengue no tiene que morirse. Si está bien manejado, no tiene que morirse. Ahora su pregunta. El desafío es la secuencia de esos 4 serotipos. Aún si tenemos en muchos países presencia de 2 o más serotipos en este momento, las grandes ondas se relacionan normalmente a uno de esos 4. Y hemos pasado durante los últimos años una circulación muy intensa del serotipo 1, del serotipo 2. Y yo creo que el doctor Calas habló de esto. Estamos esperando, dando los movimientos que vemos, un resurgimiento de dengue 3 o dengue 4. Dengue 3 nos preocupa. Y la secuencia, el mismo paciente, la misma persona infectada de manera clínica, quiere decir visible, o no clínica, quiere decir invisible, no pasó desaparecido. Una fiebre de un día, la persona se infectó. No son todo. Es nuestro desafío y la llegada de un nuevo serotipo con una gran población de susceptibles y que, dado la secuencia, pueden desencadenar un incremento en los casos graves. Y eso me lleva de nuevo a una de nuestras obsesiones en el sentido científico de la palabra, es la vigilancia de laboratorio, la caracterización. No podemos caracterizar todos los casos de dengue por laboratorio, porque son millones, es demasiado, pero cuando hay conglomerados, los casos graves y los fallecidos se tienen que caracterizar. No sé si logra. Y eso tiene una importancia porque guía el desarrollo y la aplicación de las vacunas. Todas esas plataformas de vigilancia nos permiten preparar las armas del futuro próximo. Espero haber respondido a su pregunta. Sí, claro que sí. Creo que específicamente lo que usted menciona de la vigilancia por parte de autoridades nacionales, pero también como organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud, es lo que está llevando a mi siguiente pregunta para el doctor Calas en cuanto al desarrollo de una vacuna para el dengue. Como mencionábamos, desafortunadamente Brasil ha superado su récord histórico en infecciones de dengue, contabilizando hasta el momento más de 2 millones. Pero el gobierno de Brasil, el Instituto Butantan y otros organismos han estado trabajando en desarrollar una vacuna. Entonces, doctor Calas, quisiera preguntarle en qué etapa se encuentra y también nos podría hablar un poco del rol que Butantan está teniendo en el manejo de esta epidemia. ¿Cómo está colaborando esfuerzos, no solamente en la producción de la vacuna, que eso es obviamente vital, pero sino también a lo mejor en las cadenas de distribución o en los, ¿cómo se llama?, acuerdos intrarregionales para poder darlas a otros países de la região? Não, a primeira parte, se vou começar pelo fim, o Butantan ajuda bastante depois de ter constituído um centro de caracterização de circulação de vírus da dengue, mas também de chikungunya, SARS-CoV-2 e influenza aqui dentro do Instituto. A gente recebe amostras de vários laboratórios espalhados pelo Brasil e ajudamos a caracterização desses vírus, inclusive vírus da dengue, para responder perguntas de, por exemplo,
qual vírus, qual subtipo de vírus está circulando em qual região. A gente fornece todos esses dados para o Ministério da Saúde, que transmite à Organização Pan-Americana de Saúde, para constituir uma vigilância epidemiológica com genômica viral mais detalhada possível. A vacina que o Instituto vem desenvolvendo já tem seus resultados preliminares do estudo fase 3 publicados. Nós constituímos o primeiro pacote clínico já submetido para a Anvisa. Estamos submetendo outros pacotes regulatórios, como qualquer outra agência reguladora exige, e temos discussões contínuas com eles para obter o avanço desse processo. A expectativa é que até o fim do ano a gente tenha concluído tudo, dependendo dos prazos que a Anvisa vai ter adiante, talvez tenhamos já a aprovação, e aí começa uma outra fase aqui no Brasil, que é a discussão da priorização da vacina dentro do Sistema Único de Saúde, via Ministério da Saúde, e também as discussões dos preços que vão ser exercidos na compra e da vacina pelo Ministério do Instituto Butantan. O Instituto Butantan é sem fins lucrativos, ele possui a finalidade de oferecer produtos imunobiológicos para o Brasil, mas também para toda a região da América Latina. Nós temos várias discussões já com a Parro para oferecer outras vacinas que a gente produz, e soros também que a gente produz. Eu queria só finalizar dizendo que o Butantan também está desenvolvendo uma vacina contra a chikungunya. Essa já está submetida para a Anvisa e para a EMA, já tem a aprovação do FDA, e a gente espera que seja um outro produto que o Instituto vai fornecer para o enfrentamento de doenças transmitidas por mosquitos a partir do ano que vem. Então, tem essas duas frentes que pretendem ajudar no enfrentamento dessas doenças. Muchísimas gracias, doctor Calas. Y bueno, tengo una pregunta para complementar un poco y más para nuestra audiencia. Obviamente todos nos hicimos un poco más conocedores, y digo un poco, porque obviamente el tema del desarrollo de vacunas es extremadamente especializado. Pero en cuanto a esto se refiere, la vacuna del COVID-19, por ejemplo, se desarrolló de una manera muy acelerada, ¿no? En 2 años, creo, o 1 año, ya teníamos por lo menos un prototipo. La vacuna del dengue no ha sido el caso, y no sé si el doctor Aldigueri, el doctor Calas, la doctora Alfonso, nos podrían un poco decir cuál es la razón por la cual ha tardado tanto una vacuna del dengue a comparación, por ejemplo, de una del COVID-19. Y lo digo que, ¿no? Obviamente con el razonamiento propio también de que el entendimiento en cuanto al desarrollo de vacunas es limitado, pero sí me parece interesante conocer por qué esa discrepancia en cuanto a tiempos. No es una monovacuna que ataca a las 4, ¿no? Vertientes que tiene. No sé si doctor Calas, Alfonso, Aldigueri, podrían hablarnos un poco más de manera breve por qué una tarda más y otra no. Eu começaria pegando essa vacina da dengue como exemplo, porque os prazos foram bem largos. Começou o desenvolvimento no fim da década de 80 pelo pesquisador Steve Whitehead, no NIH. Depois, os estudos clínicos começaram somente nos anos 2000, e a gente começou o estudo fase 2 no Brasil em 2013, 2014. E para ter o resultado final do estudo fase 3 chegando por agora, até o fim do ano a gente conclui os 5 anos de segmento. Por que para dengue é tão complexo? Primeiro que são 4 vacinas numa só. Então você não pode desenvolver, se tivesse só um sorotipo da dengue, talvez a gente já tivesse vacina 20, 30 anos atrás. E por que isso? Porque o fenômeno de ADE, que é Antibody Dependent Enhancement, é um complicador extremo.
E a gente olha lá para trás, o que aconteceu com a vacina Dengvaxia, da Sanofi, foi exatamente um desfecho ruim a partir de uma vacina que tinha uma resposta imune induzida desequilibrada. Então, você tinha produção de anticorpos protetores contra principalmente um dos tipos, em detrimento dos demais, e a longo prazo, a médio e longo prazo, começou a aumentar o número de casos de doença grave. Isso é inaceitável para as novas vacinas. Então, a gente tem que concentrar num balanceamento e uma imunidade boa induzida para os 4 tipos ao mesmo tempo. Não seria a gente começar, por exemplo, desenvolvendo uma vacina contra difteria, tétano, coqueluche e hepatite B do zero, tendo que induzir proteção contra os 4 equilibrada. É uma coisa que seria quase impossível. E se a gente começasse lá para trás, quando começou essa história. Então é muito mais difícil desenvolver uma vacina para dengue, mas eu acho que felizmente a gente conseguiu chegar a esse objetivo. Há possibilidade de indução de vacinas de mRNA, por exemplo, que são muito mais rápidas para dengue? Sem dúvida que sim, mas o problema é a durabilidade da indução de resposta imune de vacinas de DNA, como a gente viu para SARS-CoV-2. E para a dengue, você não pode ter uma vacina de imunidade a prazo curto, senão você induz ADE. A gente tem que obrigatoriamente ter uma vacina de preferência dose única, imunidade equilibrada contra os 4 tipos de vírus, duradoura e com estudos que têm que ser muito longos para mostrar que ela é segura, de acordo com as experiências anteriores que a gente teve. Muchísimas gracias, doctor Calas. Doctor Alfonso, doctor Aldigueri, ¿algún comentario al respecto a esto? Creo que el doctor Calas perfectamente caracterizó. Una consideración muy personal, mi organización, por supuesto, estuvo en el centro de la respuesta regional a la COVID-19, a un desarrollo de una vacuna entre la secuenciación del virus, publicado el 21 de enero 2020 por Christian Drosten, Hospital La Charité Berlin, y los primeros ensayos de una vacuna en diciembre 2020, quiere decir menos de 12 meses después. Eso ha sido un desarrollo excepcional, pero puedo decir que el mundo humano y el mundo científico tuvo mucha suerte en este caso. Fue una sorpresa magnífica y que evitó una gran mortalidad a nivel mundial. El impacto de la vacunación contra COVID-19 en julio 2021, quiere decir 6 meses después de su aplicación en el norte y alguna aplicación en países del sur, se veía en la curva de mortalidad la caída. Pero otra vez, el contexto ha sido diferente. Creo que el doctor Calas ha perfectamente presentado los desafíos de este virus dengue con sus 4 serotipos, sus 4 facetas. Gracias, doctor Aldigueri. Doctor Alfonso, ¿algún comentario al respecto? Sí, algo muy breve. Primero que muchas gracias a los colegas porque han traducido muy claramente la complejidad del proceso en el diseño y aval de una vacuna, simplemente desde la visión de un país como el nuestro, con una situación epidemiológica tan particular, porque Uruguay estuvo más de 100 años sin casos de dengue. Y realmente, obviamente que estamos todos expectantes a que ocurran algunas cosas, pero también las decisiones de salud pública, ¿no? En vacunas cuya aplicación es a nivel poblacional, obviamente que hay decisiones que todos quisiéramos tomar, pero no pueden ser apresuradas y tienen que tener una correcta, ¿verdad?, información detrás y nivel de evidencia para que los tomadores de decisiones también puedan ir hacia eso. En el caso de nuestro país, que también, como todos estábamos expectantes a esta vacuna, sumado a eso, nuestra situación epidemiológica también no estábamos en el momento donde se recomendaba puntualmente esta aplicación. Así que, bueno, depende de varias cosas, pero también la toma de decisiones no es una decisión individual, sino que es
desde una salud pública en el más amplio sentido, así que respetamos también esos plazos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alfonso. Y bueno, quiero continuar con usted para continuar esta conversación. Nos están llegando muchísimas preguntas, tenemos 15 minutos, entonces quisiera tratar de abordar obviamente lo más posible. Un tema también, ¿no?, de aprendizaje que tuvimos de la pandemia del COVID-19 fue el tema de la movilidad humana, ¿no? Y Uruguay, obviamente, por su ubicación geográfica entre Argentina y entre Brasil, que son países que están siendo afectados de manera grave ante esto, pues obviamente el tránsito que hay entre los tres países, especialmente para visitar las maravillosas costas que tiene Uruguay, se convierte en un problema en la temporada cálida. Entonces, tengo dos preguntas para usted. La primera es, ¿cómo está el Uruguay manejando o piensa, ¿no?, manejar en esta ola que se viene esta movilidad humana, ¿no?, este contagio que a lo mejor no necesariamente viene desde el Uruguay, sino que viene desde países externos, vecinos? Y también una pregunta que el doctor Alberto Concha Estamán está haciendo sobre el concepto de inteligencia epidémica, detallando qué hace Uruguay en ese sentido. Le ruego por favor sea breve, nos quedan algunos minutos libres y tenemos bastantes preguntas. Muchas gracias. Bien, bueno, muchas gracias. Con respecto al punto uno, bueno, Uruguay sí tiene el gran desafío de a pesar de ser un país pequeño, tiene una superficie territorial en contacto con otros países extensa, así que, bueno, sí, obviamente corresponde no limitar la movilidad poblacional por un tema, son decisiones, se tomó excepcionalmente, como bien dices tú, en acuerdo con los países, en un escenario muy inusual para el mundo, un evento de importancia de salud pública internacional, y eso explicó algunas cosas. Para dengue, puntualmente, nosotros apelamos y creemos firmemente en la educación de la población, en las medidas de prevención individuales, ¿verdad?, que han demostrado también ser costo efectivas y realmente a esa integración en el trabajo conjunto entre los países. Y estamos trabajando en ello. De hecho, de los casos que tiene Uruguay en este momento, para que vean, 700 son casos autóctonos y 411 son casos importados, es decir, la proporción de los casos confirmados, ¿verdad? La proporción es esa y sabemos que es un riesgo al que nos exponemos. Con respecto al tema de inteligencia epidémica, como mencionamos hoy, obviamente sabemos que este es un gran pilar para la vigilancia y Uruguay venía trabajando con esfuerzos internos en una vigilancia basada en rumores, en una revisión sistemática de los medios de comunicación y demás, con esfuerzo, digamos, técnico y humano, pero es muy importante sumarle a ello los beneficios de la tecnología y herramientas, por ejemplo, de inteligencia artificial, ¿verdad?, contribuyen, por ejemplo, a llevar adelante una mejor y oportuna inteligencia epidémica, para poder justamente generar ese concepto de alerta, preparación y respuesta oportuna. Uno de los ejemplos, una de las estrategias que estamos usando es la plataforma EIOS, pero no es la única. Pero creemos firmemente en esa estrategia de inteligencia epidémica y de hecho, en el caso de Uruguay, día a día, como resultado de lo que arroja esa revisión sistemática, se eleva tanto a la ministra como al viceministro día a día los eventos más relevantes que ocurren en la región para poder estar preparados y atentos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alfonso. Nos quedan 10 minutos, tenemos varias preguntas, entonces quisiera hacer una ronda un poco más dinámica ahora para poder atacar, ¿no?, todas estas preguntas que estamos recibiendo. La doctora Mónica de Bolle pregunta, ¿la vacuna contra el dengue que está desarrollando el Instituto Butantan es una vacuna de virus atenuado vivo? La cobertura de la vacuna será limitada, dice, ya que las personas inmunocomprometidas y otros individuos pueden no ser elegibles para recibirlas. ¿Podrían discutir cómo esto podría reducir los brotes como el que estamos viendo ahora? Sim, a Mônica pergunta sobre imunocomprometidos e
tem razão que a vacina hoje não foi testada em pessoas com imunodeficiências. Tem estudos programados pelo Instituto Butantan para acontecer a partir do ano que vem, mas se a gente olhar outras vacinas com vírus atenuados, como é o caso da vacina da febre amarela, há exceções de utilização mesmo em alguns graus mais leves de imunossupressão. E a gente não pode esquecer, Mônica, que todas as doenças transmissíveis podem se beneficiar de uma imunidade de rebanho. Mesmo pessoas não vacinadas podem ser protegidas quando você atinge um nível de proteção induzido pela vacina acima de um certo limiar. A gente não sabe qual que é esse limiar de proteção em rebanho para dengue, mas provavelmente ela é muito inferior ao que a gente vê para outras doenças de transmissão respiratória. Muchísimas gracias, doctor Calas. Tengo también una pregunta de Lori Krieger sobre los desechos sólidos y ella habla específicamente de neumáticos, ¿no? Donde los neumáticos, dice ella, son generalmente un enfoque para que surjan los mosquitos del dengue, pero los de neumáticos desechados, dice ella, no están siendo gestionados. Entonces, ella pregunta si hay alguna iniciativa por parte de la PAJO, gobiernos nacionales, responsables de esta gestión de residuos sólidos. Creo que puedo tomar esa palabra, esa Claro que pregunta. sí. Por supuesto, hay recomendaciones desde, yo diría, 20 años, cuando el manejo de las llantas de neumáticos usados dejado en campos de basura, que son criaderos perfectos. Eso también ha sido un problema identificado para la diseminación de otro vector potencial en esa región, que es Aedes albopictus. Es porque yo quisiera destacar de nuevo la importancia de la margarita presentada en la diapositiva, una de las diapositivas de la doctora Alfonso. Es realmente asegurar que varios sectores tengan acciones conjuntas, más que todo en prevención. Al momento del brote, por supuesto, hay que dar una respuesta, pero puede sobrepasar la capacidad de servicios de salud y ambiente como de servicios de salud. Todo se debe que concentrar en la prevención y con un manejo adecuado de la comunicación para el cambio de comportamiento. Si las personas no saben que la chatarra, como se dice en algunos países, o las llantas están manejadas de manera inadecuada, no habrá prevención posible. La parte de manejo ambiental el componente de manejo ambiental es parte integral de todo programa de prevención y control de enfermedades transmitidas por Aedes aegypti y otra vez dengue, chikungunya, Zika. Perfecto. Muchas gracias, doctora Ligueri. El señor William Pan pregunta, ¿podría alguno o todos los ponentes discutir cómo se están utilizando los factores ambientales para ayudar a responder a la actual epidemia del dengue? Específicamente, ¿cómo se están utilizando los datos sobre el cambio y el uso de la tierra, el cambio climático, la urbanización, etcétera, para ayudar a comprender y responder a patrones cambiantes de esta enfermedad? Tal vez yo puedo iniciar y yo Okay. creo que la doctora Alfonso hizo un muy buen punto cuando además del EIOS, Epidemiological Intelligence from Open Sources, mencionó lo de la inteligencia artificial. Perfecto. Nuestro contexto es un contexto de cambio climático. Tenemos perfiles diferentes comparado a la generación anterior. Menciono, por ejemplo, la grande sequía que estuvo presente en el norte de la cuenca amazónica hace algunos meses, con extremas altas temperaturas, que también desencadenó. Entonces,
La recomendación de la OPS otra vez aplica a varios sectores y el sector de ambiente con una recomendación e iniciativas existentes de instalar, implementar observatorios de cambio climático con visiones a largo, criterios para evaluar a corto, medio y largo plazo. Y eso permite recolectar una información. Son otros sectores, la Agencia Nacional de Meteorología, por ejemplo, que lo está haciendo. Y para poder cruzar esa información del sector ambiental con la información del sector humano. Aplica también los aspectos de desforestación, de cambio de ecosistema, que muchas veces en países es la Agencia Nacional del Ambiente o el Ministerio de la Agricultura que está manejando esos datos, esa información. Y es donde cruzando esa información, diferentes capas en complejidad, utilizando herramientas nuevas tipo inteligencia artificial, que podemos hacer una mejor caracterización de la situación y anticipar los brotes, dar una alerta, por ejemplo, en el aspecto de salud humana, preparar servicios para una onda de dengue y recibir más casos graves en un momento corto. Existen iniciativas muy buenas, muy interesantes. Quisiera mencionar la iniciativa ESOP que lleva la Fundación Osvaldo Cruz, la Fiocruz en Brasil, en varios estados y municipios donde existe ya con este modelo una vigilancia integrada del dengue con factores ambientales y uso de herramientas artificiales, de inteligencia artificial. Gracias. Gracias, doctora Alighieri. Doctor Alfonso. Sí, muy brevemente, por supuesto que compartimos todo lo que ha mencionado el doctor Alighieri. Simplemente, y creo que todos los países que están escuchando pueden compartir esto. En general hay información muy rica en los países, pero nos enfrentamos al desafío de que fueron creados como sistemas independientes en muchos casos. A nosotros, por ejemplo, nos pasó. Y tenemos información con una riqueza histórica importante, pero los sistemas no son interoperables. Entonces, ese diálogo de distintos sistemas para unir clima y salud no necesariamente están preparados para eso. Por lo tanto, estamos trabajando, por ejemplo, ahora en el diseño de una nueva plataforma de vigilancia, porque por supuesto nos pasó lo mismo que al resto de los países con respecto a nuestro sistema de registro de casos, y estamos ya trabajando para que este sistema nos permita ser interoperables con algunas otras fuentes de información y que también ojalá nos permita desarrollar módulos de análisis y predictivos en distintas cosas. Y lo otro que creo que también es importante, sin ánimo de hipertrofiar las estructuras, pero se generó también y se formalizó un grupo dentro del Ministerio de Cambio Climático, porque eso también pone el tema en agenda dentro de la institución y también lo hicimos de forma interdisciplinaria para poder trabajar entre todos hacia un plan con por lo menos el componente salud, digamos, poder avanzar más rápidamente en eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alfonso. Pues bueno, nos queda un minuto. Obviamente tenemos muchísimas preguntas que nos han llegado, lo que obviamente muestra el interés que hay en este tema. No sé si pudiera darles 30 segundos para un mensaje último a nuestra audiencia. ¿Qué debemos de poner atención? ¿Qué son los esfuerzos que se están haciendo? ¿Qué lecciones hemos aprendido de las pandemias y epidemias que estamos viviendo? No sé si puedo empezar con el doctor Calas de Butantan. Claro, acho que o comentário que eu gostaria de fazer é fortalecer produção local na região Latam de produtos para enfrentamento desses agravos. Doenças tropicais, doenças emergentes, doenças reemergentes. Na eventualidade de uma nova pandemia, nós temos que ter nossa capacidade local de produção e não ficar totalmente dependentes do que sobrar de imunógenos em países desenvolvidos. Então, eu espero que essa filosofia esteja entre nós para forçarmos essa agenda dos nossos países.
Muchas gracias, doctor Calas. Doctor Aldigueri. Sí, quisiera seguir los comentarios del doctor Calas con un llamado para los gobiernos de seguir invirtiendo en atención primaria en salud, incluyendo formación y presencia de recursos humanos al nivel más cercano de la comunidad. Y en el caso del dengue es donde se detecta los signos de gravedad y donde se estabiliza el paciente, muchas veces jóvenes, niños, niñas, y es donde se salva la vida. Es mi mensaje. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Aldigueri. Doctor Alfonso. Sí, para sumar, porque comparto lo que han dicho mis colegas antes, un punto más que también de esa agenda, que es importante seguir apostando a la investigación en salud pública en forma permanente y sistemática, contar con ese apoyo, ¿verdad?, para poder tener financiamiento porque lo requiere. Y también hay algo no menor que tiene que ver con el comportamiento humano, que es una variable que, bueno, depende de eso, de cada uno, y también tener más herramientas de comunicación para poder llegar a la población, explicando entre todos, hacer la buena práctica de esas lecciones aprendidas. Muchas gracias. Pues bueno, doctor Alfonso, le agradezco mucho. Doctor Calas, doctor Aldigueri, hemos llegado al fin de esta conversación. Obviamente un tema muy relevante para la región. Esperemos tener una segunda oportunidad de hablar con ustedes para discutir este tema. Y bueno, por parte del Programa Latinoamericano del Wilson Center, les agradecemos por haber participado y haber compartido todo su conocimiento con nuestra audiencia. A nuestra audiencia les recordamos que esta conversación ha sido grabada y que en las próximas horas estará disponible en nuestra página web del evento, en el sitio web del Wilson Center, Programa Latinoamericano. Hasta luego y buen día. Muchísimas gracias. Muchas gracias.